Buenas tardes. Vamos a empezar a desarrollar el laboratorio número 11 correspondiente al tema de resonancia. Objetivos. Verificar el comportamiento de la conexión RLC serie en régimen permanente de corriente alterna. Determinar la frecuencia de resonancia. Determinar el factor de calidad de un circuito de corriente alterna. Mostrar por qué los puntos de media potencia reciben ese nombre. Comprobar el valor del ángulo de fase en los puntos de media potencia. Un circuito RLC está compuesto por un resistor, un inductor, un capacitor y una fuente de tensión alterna. De acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff, en esta malla vamos a tener que la sumatoria de voltajes de las fuentes va a ser igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Esta ecuación es una ecuación diferencial cuyo resultado o solución particular va a tener la siguiente forma. Im es la amplitud de la intensidad de corriente y el ángulo φ es igual al desfase que existe entre el voltaje y la intensidad de corriente. Esta ecuación tiene la forma a la ley de Ohm, pero esta es la ley de Ohm en corriente alterna, donde la raíz de la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado se llama impedancia. Omega por L corresponde a la reactancia inductiva y 1 sobre omega C corresponde a la reactancia capacitiva. En un circuito de corriente alterna, cuando tenemos una reactancia inductiva pura, la intensidad de corriente se retrasa la tensión en 90 grados. Y cuando tenemos un circuito capacitivo puro, la intensidad de corriente adelanta la tensión en 90 grados. Cuando tenemos un circuito resistivo puro, la intensidad de corriente está en fase con la tensión. Justamente esta es la definición de resonancia. Un circuito está o entra en resonancia cuando la tensión aplicada y la intensidad de corriente están en fase. En resonancia, la impedancia del circuito se reduce exclusivamente a una resistencia pura. En un circuito con resonancia, la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva. De esta ecuación podemos hallar la frecuencia de resonancia. El factor de calidad de una bobina, de un capacitor, de un circuito en general se define mediante la siguiente fórmula. Para un circuito RLC serie, el factor de calidad lo podemos hallar conociendo los valores de la resistencia, la inductancia y la capacidad. Analizando la gráfica, omega sub 0 es la frecuencia de resonancia del circuito. Es el valor para el cual la corriente está en fase con el voltaje. Es el valor donde la corriente adquiere el máximo valor. De la misma forma podemos encontrar dos puntos característicos, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. El valor que adquiere la corriente para estas determinadas frecuencias es igual a 0,77 veces la corriente máxima. En estos puntos, la potencia del circuito es igual a la mitad de la potencia de su máximo valor. Vamos a utilizar el simulador multisim para realizar el estudio de laboratorio. Lo primero que hacemos es armar el circuito tal como nos muestra la guía. Tenemos el generador de funciones con su resistencia interna de 50 ohm, en serie con un capacitor de 8,2 nanofarados, en serie con un inductor. Este inductor tiene su propia resistencia de 30 ohms, la cual ha sido medida en el laboratorio, y de un valor de 68 milihenrios, en serie con un resistor de 2,2 kiloohms. El canal 1 del osciloscopio tiene que ver la señal de salida del generador de funciones y el canal 2 tiene que ver la señal que cae sobre la resistencia. Nos piden configurar al generador de funciones con una señal de corriente alterna y con una frecuencia de 6 kHz. Nos piden un voltaje pico a pico de 6 voltios, por lo tanto vamos a poner una amplitud de 3 voltios. También nos indican que la componente de corriente continua tiene que ser nula, por tanto vamos a poner un offset de 0 voltios. En el osciloscopio nos piden que la señal de disparo tiene que ser la del canal 1, la pendiente tiene que ser ascendente
y que tiene que tener un nivel de disparo del 50%. También nos piden que se mida el voltaje pico a pico del canal 1, la frecuencia del canal 1, el voltaje pico a pico del canal 2, el periodo del canal 1. Como segundo punto, nos indican que variando la frecuencia del generador de funciones, encontremos o determinemos la frecuencia cíclica de resonancia F sub 0. Seguidamente llenamos la tabla 1 de la hoja de datos, comenzando con los datos para F sub 0. Entonces, acá nos vamos a la tabla. Sabemos que podemos hallar la frecuencia de resonancia con la fórmula que está en la guía de laboratorio. Con los valores de la inductancia y la capacitancia, obtenemos una frecuencia de 6,74 kHz. Entonces, configuramos nuestro generador de funciones con 6,74 kHz. Seguidamente nos dice, llenemos el voltaje que cae sobre la resistencia, pero que tengamos cuidado que en el canal 1 tengamos un voltaje de 6 voltios. Para eso jugamos con la amplitud del generador de funciones. Ahí está. Entonces aquí obtenemos del canal 1 una señal de voltaje pico a pico de 6 voltios con una frecuencia de 6,74 con una caída de tensión sobre el canal 2 o en la resistencia de 5,77. Llenamos ese valor de 5,77 y llenamos el periodo, 148 microsegundos. De la misma forma nos piden llenar el tiempo que existe entre la onda del generador de funciones y la onda, la resistencia. Sabemos que para la frecuencia de resonancia ambos están en fase, por tanto no vamos a tener este delta T va a ser igual a 0. Seguidamente nos piden llenar la tabla para un valor de 0,3 el valor de la frecuencia de resonancia. Acá yo tengo esos valores ya, los he calculado, 0,3 me sale este valor, 0,5 este otro valor y así sucesivamente. Entonces, estos valores los configuramos dentro del generador de funciones, 2,02, el primer valor, 2,02. Hacemos correr el programa y vemos que en el canal 1 ya tengo un voltaje de 6,2 voltios. Eso es lo que tengo que cuidar, eso me piden que siempre sea 6 voltios, entonces modifico la amplitud del generador de funciones, vuelvo a hacer correr el programa y no. Ahí tenemos nuestro primer valor para una frecuencia del 30% de la frecuencia de resonancia. Colocando un valor de amplitud de 3,05 tenemos un voltaje en el canal 1 de 6 voltios y nos pide leer el voltaje que cae sobre la resistencia, que es 1,47 voltios. 1,47 voltios y en el osciloscopio vemos una frecuencia de 2,02 kHz. Me piden el periodo lo podemos ver acá que es 495 microsegundos. Para medir delta T lo primero que hacemos es ampliar nuestra escala, colocamos una gráfica en la intersección de algún eje, ahí está, el canal 2 lo estoy intersectando con este eje, me voy a cursores, con el cursor 1 encuentro esa intersección y con el cursor 2 encuentro la intersección del canal 1. Ahí está, ahí podemos tomar nuestro primer valor que es el delta T de 110 microsegundos y podemos ver que la corriente que está circulando por el circuito adelanta a la tensión que entrega el generador de funciones. Por tanto, podemos decir que estamos hablando de un circuito capacitivo. De la misma forma, llenamos los siguientes valores de la tabla con las frecuencias asignadas. Una frecuencia del 50% de la frecuencia de resonancia es igual a 3,37. Vamos al generador de funciones, 3,37 kHz, hacemos correr el programa y vemos que tenemos un voltaje pico a pico de 5,97. Esto es lo que tenemos que cuidar, que sea 6 voltios. Por tanto, acá lo vamos a elevar un poco. Lo elevamos y lo volvemos a hacer correr el programa.
ahí tenemos el voltaje pico a pico de 6 voltios, una frecuencia de 3,37 y un voltaje sobre la resistencia de 2,76. Voltaje sobre la resistencia de 2,76 y 3,37 de la frecuencia que se mide en el osciloscopio, y el periodo que mide 298 microsegundos, 298 microsegundos. El delta T ya sabemos cómo medirlo. Ampliamos la escala, ahí está. El canal 2 está en esta posición, en esta intersección. Me vengo a cursores, muevo el cursor 1 y muevo el cursor 2 al inicio de la onda del canal 1. Ahí. Entonces ahí yo tengo el delta T que es de 51,4 microsegundos. 51,4 microsegundos. Y así sucesivamente llenamos la tabla para los demás valores de 0,8, 1,2, 2, 2,6 y 3,4 de la frecuencia de resonancia. Para encontrar los valores de F1 y F2, la teoría nos indica que para estas frecuencias tenemos un voltaje igual al voltaje máximo a frecuencia de resonancia dividido entre la raíz de 2. Esos valores los obtenemos, que son 4,08. Con estos valores entramos acá y vamos cambiando la frecuencia hasta obtener el valor de 40,8 en el canal 2. Entonces vamos subiendo. Ya, entonces ahí he encontrado para una frecuencia de 4,475 encuentro el valor de 4,08 sobre la resistencia y en el canal 1 un valor de 6 voltios. Entonces eso es lo que anotamos, ¿no? Es 4,475. 4,475 es la frecuencia y tengo que encontrar el periodo. El periodo lo tenemos en acá, que es 223 microsegundos. 223 microsegundos. Y el delta T. Para hallar el delta T, otra vez ampliamos la escala. Marcamos cursores. Cursor 1 al inicio de la primera onda. Cursor 2 al inicio de la onda del generador de funciones. Ahí está. Entonces tenemos ese delta T de 28,9 microsegundos. Acá hemos encontrado el otro valor. Para una frecuencia de 10,36 tenemos un voltaje de 4,08. 10,36, 4,08. El periodo de 96,5. Un delta T de 13,4 microsegundos. Y así terminamos de llenar la tabla. Muchas gracias.